Saludos, mis hermanos del programa Sintonía Divina. Esta es la 19ª semana del tiempo ordinario y continuamos con el mensaje de la semana pasada, el pan vivo que ha bajado del cielo. Vamos a repasar el discurso eucarístico de Juan, capítulo 6. Vamos a volver sobre este mensaje tan bonito que el Evangelio de Juan nos cuenta que Jesús proclamó el discurso eucarístico, un discurso eucarístico de avanzada, ¿no? Evidentemente, pues porque la Eucaristía se instituye el Jueves Santo, pero en este caso estamos hablando de un discurso en el que Jesús nos adelanta el misterio eucarístico y la celebración de la Sagrada Escritura tiene mucho que ver. Y las lecturas de esta semana así nos lo dejan ver. Escuchemos. Los judíos murmuraban de Jesús porque había dicho, yo soy el pan bajado del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo? Jesús tomó la palabra y les dijo, no critiquéis. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado, y yo lo resucitaré en el último día. Está escrito en los profetas, serán todos discípulos de Dios. Todo el que escucha al Padre y aprende, viene a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que está junto a Dios. Ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad os digo, el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron. Este es el pan que baja del cielo para que el hombre coma de él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. No murmuren, no murmuren, dice Jesús. No hablen a espaldas de nadie, no hablen mal. Pero vamos a detenernos un poquito más sobre lo que es lo medular de esta lectura, que dicho sea de paso es lo medular de la fe cristiana, que hay un misterio de la encarnación por el cual el fruto del amor infinito de Dios nuestro Padre se hace presente en la tierra. Quiere estar en medio de nosotros y por eso nos envía a Jesucristo, por eso se encarga, se encarna el Verbo y se hace hombre. Jesucristo, el Hijo de Dios, claro, es el Hijo de Dios. ¿Te acuerdas de la transfiguración? Lo leímos hace una semana. ¿Y te acuerdas también del bautismo en el Jordán? Este es mi Hijo amado. Jesús se hace hombre para salvarnos. Esa es la misión de Jesús y ese es el misterio de la encarnación. Pero ese verbo hecho carne, materialmente hablando, literalmente, ese es el pan vivo del cual habla esta lectura. Ese pan vivo que se queda para siempre con nosotros en el sacramento de la Eucaristía. En todo el capítulo 6, como decíamos hace unos minutos al iniciar este programa, vamos a leer el discurso que Jesucristo pronuncia en una sinagoga de Cafarnaúm y en el que vamos a ver relacionados tres temas, ¿no? El tema de la multiplicación de los panes, que también lo leímos las 2 semanas pasadas, en donde Jesús dice, ustedes me siguen por los signos que yo hago, pero no me sigan por los signos que yo hago, crean en mí. Número 2, el maná del libro del Éxodo, ese alimento providencial. Sí, providencial porque no lo dio de comer Moisés, como dice Jesús en esta lectura, sino Dios Padre. Pero no se olviden que el maná es un alimento perecedero. Y sé, en contraposición al maná, alimento perecedero, está el pan de vida,
que es el que debemos comer para vivir para siempre. Pero ojo que esta lectura también nos habla de la escucha y el aprendizaje de la palabra del Padre, de la palabra de Dios, de la liturgia la liturgia de la palabra que precede a la liturgia de la Eucaristía, que también constituye parte de la participación en la mesa eucarística, por supuesto, y de eso nos habla Jesucristo hoy día, de la Eucaristía, de la misa. Hay que escuchar la palabra de Dios y aprender de ella, y además comer del pan vivo para vivir para siempre. La semana pasada, recuerdan, leíamos los versículos del 24 al 35 de Juan. Esta semana estamos leyendo del 41 al 51. Y este pasaje nos narra que los judíos andaban medio desconcertados y discutían entre ellos porque como los hermanos que ahora creen en los marcianos, ¿no? Que creen que, oye, ¿cómo va a ser si es solo es un ser humano? ¿Cómo dice que ha bajado del cielo? No entendían la parte espiritual. Este no es de Nazaret, este hombre no es hijo de María, de José. ¿Cómo dice que viene del cielo? Peor todavía, se preguntaba porque no lo entendían, ¿cómo Jesús puede decir que comeremos su carne humana? ¿Recuerdas también que dijimos que los paisanos de Nazaret no lo aceptaron? Nadie es profeta en su tierra, ¿te acuerdas? Esto lo leímos en Marcos, capítulo 6, hace algunas semanas atrás. Pero la pregunta ahora es, ¿tú aceptas el alimento del alma? ¿O quizás crees más en el maná cotidiano? Ese maná cotidiano que mantiene tu cuerpo corporal. Pero está bien que te afanes por el alimento sustento, el alimento cotidiano que impedirá que mueras. Pero recuerda, a pesar de ello, eres mortal. Y que Jesús te dice ahora que Él es el Espíritu que da la vida. Él es el pan de vida, ya que la carne no sirve para nada. ¿Quién es Jesús para ti? Cuando ves al sacerdote elevar la hostia y tú estás arrodillado en el momento de la consagración, dices, Señor mío y Dios mío, reconociendo como Tomás lo hizo a Jesús sacramentado. ¿Reconoces ya que no comulgamos algo, sino a alguien? Entonces crees en la presencia personal de Jesús en la Eucaristía. Enhorabuena. Esa es una gracia que Dios te da y que te atrae hacia Jesucristo. Entonces, mis hermanos, vamos con Jesús, vamos a comer su carne, porque esa carne fue entregada en la cruz y fue glorificada por la resurrección. No estamos exagerando, no estamos utilizando símbolos. La carne de Jesús glorificada en la resurrección no lo vamos a entender porque es un misterio. Nos asegura la vida en el mundo presente y en el mundo futuro, en la vida futura. Benedicto XVI decía, llega un nuevo culto, un culto a un templo que no ha sido construido por manos humanas. Es el cuerpo de Jesús que se sacrifica y resucita y que congrega a todos los pueblos y los une en el sacramento de la Eucaristía. Qué bonito eso que decía Benedicto XVI. Recuerda algo importante, comulgar es participar de la vida, de la muerte y de la resurrección de Jesús. No es un mero símbolo, sino es vida espiritual hoy y adelanto sacramental real de la vida futura. La próxima semana terminaremos de escuchar el discurso completo, la tercera parte que vamos a continuar con el mensaje del pan de vida. Continuamos con nuestras lecturas de esta semana. Mientras Jesús y los discípulos recorrían juntos Galilea, les dijo,
El Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, pero resucitará al tercer día. Ellos se pusieron muy tristes. Cuando llegaron a Cafarnaúm, los que cobraban el impuesto de las 2 dracmas se acercaron a Pedro y le preguntaron, ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Contestó, sí. Cuando llegó a casa, Jesús se adelantó a preguntarle, ¿qué te parece, Simón? Los reyes del mundo, a quien le cobran impuestos y tasas, a sus hijos o a los extraños. Contestó, a los extraños. Jesús le dijo, entonces los hijos están exentos. Sin embargo, para no darles mal ejemplo, ve al mar, echa el anzuelo, coge el primer pez que pique, ábrele la boca y encontrarás una moneda de plata. Cógela y págales por mí y por ti. Este evangelio es muy pintoresco, ¿no? Primero, reconozcamos que hay dos partes importantes. La primera es el anuncio de la pasión, muerte y resurrección en la que Jesús habla en tercera persona. No dice yo moriré, yo seré crucificado y resucitaré. No, dice en tercera persona, el Hijo del Hombre. Jesucristo mira su propia suerte desde afuera, porque lo que nos quiere dar a entender que ha venido a cumplir una misión, que es hacer la voluntad del Padre en la que Él no se toma en cuenta a sí mismo, ¿no? Sino está fuera de lo que está narrando. Aún así, los discípulos se entristecen mucho y por no poner atención en la esperanza de la resurrección no entendieron el mensaje, quizás lo entendieron al revés, porque ciertamente es un mensaje muy crudo, ¿no? Escuchar el Hijo del Hombre será entregado a la muerte en manos de los hombres, eso es muy crudo, es un anuncio de la pasión. Pero vámonos al segundo mensaje, es que justamente cuando están hablando de esto llega la SUNAT, que es como se conoce al órgano de fiscalización y recaudación tributaria en el Perú. Y llega para cobrarle a Pedro el didracma, ¿no? Los 2 dracmas que era un impuesto para el sostenimiento del pueblo. Y Pedro, que era el responsable tributario, por ser el dueño de la casa donde Jesús se hospedaba, ¿no? No sabía cómo contestar, pero quizás por temor respondió rápidamente que sí, su maestro y él iban a pagar impuestos. Y Jesucristo se lo confirma y le dice, sí, vamos a pagar porque no debemos dar ejemplo o dar la sensación de que nos estamos rebelando contra el poder imperante de los romanos. Pero le pregunta, ¿no? ¿Cómo le cobran los romanos solamente a los extraños? O sea, a los judíos, porque a sus hijos, a los propios romanos no les cobran. La rebelión política no estaba dentro de los planes de nuestro Señor Jesucristo. No, Él es el pan de vida y no estaba dentro de sus planes la rebelión política. Pero fíjense qué paradójico, porque a pesar de ello, a pesar de lo bien que se portaba Jesús con los romanos, lo acusaron ante Pilato de sedición, ¿no? Fue acusado posteriormente de sedición, pero en esta lectura vemos cómo Jesús colabora de manera prodigiosa y solidaria con los gastos de la casa de Pedro. Se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Él llamó a un niño, lo puso en medio y dijo, en verdad os digo que si no os convertís y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Por tanto, el que se haga pequeño como este niño, ese es el más grande en el reino de los cielos. El que acoge a un niño como este en mi nombre, me acoge a mí. Cuidado con despreciar a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles están viendo siempre en los cielos el rostro de mi Padre Celestial. ¿Qué os parece? Suponed
que un hombre tiene 100 ovejas. Si una se le pierde, no deja las 99 en los montes y va en busca de la perdida. Y si la encuentra, en verdad os digo que se alegra más por ella que por las 99 que no se habían extraviado. Igualmente, no es voluntad de vuestro Padre que está en el cielo que se pierda ni uno de estos pequeños. Le presentaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orase, pero los discípulos los regañaban. Jesús dijo: dejadlos, no impidáis a los niños acercarse a mí. De los que son como ellos es el reino de los cielos. Les impuso las manos y se marchó de allí. La lectura que hemos hecho pegando las lecturas del día martes y sábado es una escena muy tierna, porque cuando le preguntan a Jesús quién es el más importante, quién es el número uno, quién es el mayor en el reino de los cielos, Jesús resalta algo que tú y yo tenemos que tomar nota: los pequeños. Los pequeños son puestos ahora como modelo de los creyentes, como modelo de los discípulos de Jesús. Ese es el valor supremo para el Padre. Y Jesús, digo que es muy tierna esta lectura porque Jesús, con un gesto muy hermoso, llama a un niño y lo acerca al centro, lo pone al medio, como decimos, ¿no? Y expone que debemos, número uno, convertirnos de corazón. Fíjate, antes de hablar de los pequeños, nos dice: ustedes tienen que convertirse. Convertirse, lo que venimos diciendo desde hace tiempo, ¿no? Y número dos, hacernos pequeños como este niño. Además, obviamente, de practicar la caridad con los desvalidos, con los menores, acogiéndolos, como nos dice: si acogemos a un pequeño, estamos acogiendo a Jesús. Mateo 25. En esa época, mujeres y niños carecían de valor en la sociedad. ¿Entiendes ahora por qué es que en esa época había tantas madres solteras, tantos niños abandonados, tantas mujeres, entre comillas, adúlteras, porque eran las que se metían con hombres casados y tenían descendencia con ellos? Y engendraban, y los pequeños eran repudiados al igual que sus madres. Por eso que leemos muchas escenas como estas que acabamos de leer, en donde hay niños deambulando en las cercanías de Jesús. Pero fíjate, la palabra pequeño alcanza ahora ribetes de un significado muy amplio, porque a partir del concepto que se maneja de que los pequeños tienen un valor nada significativo, tenemos que ser conscientes que se aplicará no solamente a los menores y a la protección a los menores, que es importante, pero en este caso la palabra pequeños no se refiere a los menores de edad, sino, fíjate, y escucha bien, lo que dice Jesús. No te dice tienen que ser niños, no, Jesús dice tienen que hacerse como niños. Dios Padre considera en su corazón en primer lugar a los niños, a los pequeños, a los humildes. En el corazón del Padre están primero los niños. Pero fíjate, repito, no se refiere a los menores, se refiere a quienes se hacen como niños. Nos dice en primer lugar que los ángeles custodios de estos niños están contemplando el rostro de Dios permanentemente y por eso son sus protegidos, y los humildes, los pequeños, cuentan con el amor de Dios. Y luego aprovecha el momento para predicar sobre la parábola de la oveja perdida. Y lo hace para recalcar esta idea de humildad y del amor del Padre por los pequeños, tanto así que si de un rebaño de 100 ovejas se pierde una,
deja las 99 y se va a buscar la ovejita extraviada hasta que la encuentra. Pues el padre no quiere que se pierda uno solo de ellos, ninguno de sus hijitos. Al contrario, quiere que se les acoja, que no se les escandalice. Ay de aquel que escandalice. Fíjense, no sé si les pasa a ustedes, me pasa a mí. Tenemos muchas veces tan cerca a la oveja número 100, sí, a la descarriada. Nos pasa, ¿no? Y nos pasa y constatamos que estos hermanos son los más abandonados justamente a causa de sus pecados. No obstante, el Padre los ama, los busca y cuando los encuentra, los carga en sus hombros y vuelve bailando. Se alegra tanto porque sabe que no se perderán estos hijos extraviados y los hace volver a casa. Ya sabes lo que nos toca hacer. Uno, convertirnos y dos, hacernos como niños. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 605, se nos dice que Jesús aquí nos está recordando el amor del Padre y que ese amor es infinito, pero también es incondicional y que no hace excepción alguna, ni siquiera con el pecador, porque su voluntad es que no se pierda ninguno. Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano peca contra ti, repréndelo estando los dos a solas. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace caso, llama a otro o a otros dos para que todo el asunto quede confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace caso, díselo a la comunidad. Y si no hace caso ni siquiera a la comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Os digo, además, que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Perdón, en esta lectura tenemos dos mensajes súper importantes, ¿no? Bien importantes. Primero, que... Ay, disculpen, la lectura de hoy pone de manifiesto la manera en que tú y yo debemos obrar con caridad cristiana verdadera. Y ojo que la caridad cristiana se aleja de la falsa tolerancia, ¿no? Esto que hemos visto en la inauguración de las Olimpiadas, por ejemplo, ¿no? Esa falsa tolerancia con los hermanos diferentes, con los que no se hacen problemas para escandalizar y burlarse de la última cena. Qué desastre. Pero también he visto la reacción de muchos cristianos. Reacciones furibundas, críticas, probablemente peores que el insulto cometido. Ojo con lo que dice San Bernardo, ¿eh? No nos podemos quedar callados. Hay que reaccionar, sí. Pero ojo, la misma pena que corresponde a los que hacen mal está reservada para aquellos que lo consienten. ¿Está claro? Este texto evangélico es una muy buena directriz para lo que es la vida comunitaria.
cómo debe ser nuestra conducta una vez que hemos decidido seguir a Jesús al momento de corregirnos unos a otros y no perder la fraternidad. Es probable que las circunstancias no sean muy buenas a causa del pecado o de la falla de algún hermano, especialmente cuando afecta a otro hermano de la comunidad. ¿Tenemos que reaccionar? Sí, pero no pongamos en riesgo nuestra vida comunitaria, porque al fin y al cabo tiene que haber perdón, tiene que venir el perdón. Pero ¿cómo actuar ante la ofensa a la comunidad? Fíjate que el versículo 15 es muy claro, ¿no? Si tu hermano llega a pecar, vete y repréndelo, pero hazlo a solas, discretamente, amablemente. Si él te escucha, habrás ganado a tu hermano. ¿Oíste bien? Tenemos que ganar al hermano pecador. No es reprender por solamente reprender, sino lo tenemos que ganar, lo tenemos que recuperar para la comunidad. No publicitemos los defectos de los demás. No es necesario corregir de esa manera. Por eso se llama este texto la corrección fraterna. Y para que te quede claro, imagínate cómo te gustaría ser tratado en circunstancias similares. Claro, lo importante es devolver a la comunidad al hermano pecador. No podemos andar por allí humillándolo, haciendo rodar cabezas o latigueando como muchos hermanos ponen de ejemplo a Jesús, que con el látigo expulsó a los mercaderes del templo. Sobre esto ya nos hemos referido en otro programa y seguramente nos volveremos a referir. Jesús no está en contra de los mercaderes, está en contra de haber cometido sacrilegio contra el templo. Cuidado, no podemos hacer rodar cabezas. Sí, tenemos que corregir, tenemos la misión de reprender, de corregir al que esté equivocado, pero no somos quien para castigar al pecador. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Perdonen 70 veces 7, porque es así como el hermano va a volver a la comunidad. Pero si rodamos la cabeza del hermano, ese hermano ya no vuelve. Ahora, me dirás, oye, pero al pecador a veces no le entran balas, ¿no? Al pecador a veces no entiende. Sí, pues, pero hay que entender de qué se trata el comportamiento cristiano. El error no es todo del hermano que peca, no es todo del hermano que yerra. Probablemente no ha recibido un buen ejemplo. Probablemente no yerra solo, yerra con otro hermanito más o con otros. Pero no por eso lo vamos a abandonar. Claro, si ya no reacciona, bueno, ahí dice el Señor, debe ser tratado como pagano, como ajeno a la comunidad, ¿no? Tenemos que reaccionar como el padre del hijo pródigo, en la puerta de la casa permanentemente esperando que vuelva el hijo pródigo. Y es aquí donde Jesús nos promete estar en verdad presentes, porque si estamos en comunidad, si hay dos o tres orando en mi nombre, Jesús nos ha asegurado que Él estará ahí presente, siempre que haya unidad entre ellos, como estamos ahora en este programa tú y yo. La presencia de Jesús está allí asegurada. Nunca faltará en la comunidad cristiana. Y en este breve mensaje que hoy hemos recibido, el Señor nos enseña tres importantes formas de proceder que generalmente se ignoran. La corrección cara a cara de manera discreta, la corrección por dos o tres hermanos de la comunidad y la corrección frente a la comunidad completa. Hay que estar muy atentos a esto. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel.
Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre. Se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Pues en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá. María dijo: Proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su siervo, acordándose de la misericordia, como lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. María se quedó con Isabel unos 3 meses y volvió a su casa. Mis hermanos, qué alegría esta festividad, que más que una festividad, en realidad es una solemnidad que trata de algo muy emocionante para nosotros los que somos cristianos. Porque si somos cristianos, ¿cómo no vamos a respetar, cómo no vamos a querer, a adorar a la Santísima Madre de Jesús, la Virgen María, que hoy se recuerda la fiesta, la solemnidad de la Asunción? Y el asunto de la Asunción ha sido considerado por la Iglesia Católica como el cuarto dogma mariano. María asciende a los cielos. Y recordemos, repasemos, el primer dogma mariano es que María es Madre de Dios. El segundo dogma mariano es que María siempre es virgen. Tercero, María es la Inmaculada Concepción. Y cuarto, María es asunta, ¿no? No asciende, sino es ascendida por Dios y por los ángeles al cielo. Hay confusiones y se piensa que no murió. Los hermanos ortodoxos hablan y celebran, por ejemplo, el día de la dormición de María, que se queda dormidita solamente. Pero el Papa San Juan Pablo II nos lo aclara. Dice San Juan Pablo II que María murió realmente para seguir el camino de Cristo. Murió y luego despertó, resucitó en cuerpo y alma en el reino de Dios. ¡Qué bonito! Es un dogma, ciertamente. La Inmaculada Madre de Dios, después de su vida terrenal tan fructífera para la salvación, fue subida por el poder de Dios y por el amor de su Hijo Jesucristo. Fue subida al cielo en cuerpo y alma a la gloria celestial, lo que nos anticipa la resurrección de todos los miembros del cuerpo de Cristo, de todos los creyentes en Cristo. En el año 1950, en la fiesta de Todos los Santos, el Papa Pío XII, en la Constitución Munificentissimum Deus, que traducido el latín al español es que Dios tiene una magnificencia, una magnanimidad infinita, ¿no?
proclama la asunción de María, ya fue, según este dogma, fue llevada en cuerpo y alma, y lo celebramos este jueves, 16 me parece. Y ella, su cuerpo no se corrompió en la tumba, y por eso que goza de la plena gloria de Dios junto a su Hijo. Al costadito del trono de Jesús está María. Y entonces María es la primera persona de nuestra iglesia que ha recibido esta gracia de revestirse de inmortalidad. ¿Te acuerdas cuando decíamos que por la resurrección de Jesucristo la muerte había sido vencida? Bueno, pues en María está la demostración. En María la muerte ya perdió. En María se da la victoria de Dios para nosotros los seres humanos, porque como ella nunca pecó, fue resucitada por Cristo como un premio muy merecido por su servicio, por su vida, su entrega. Y eso mismo te pasará a ti y a mí, espero. Es por eso que debemos, al celebrar esta solemnidad, debemos sentir el llamado, experimentar esta convocatoria a la santidad, ya que contamos con el amor y la misericordia, el perdón permanente para conseguir nuestra salvación. Y en este día se lee pues este texto, que es una joya, ¿no? Que es el texto de la visitación y que viene luego con el famoso Magnificat, ¿no? Que en realidad es una joya, un amor de lecturas. Continuamos. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba: ¿Es lícito a un hombre repudiar a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió: ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer y dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne? De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron: ¿y por qué mandó Moisés darle acta de divorcio y repudiarla? Él les contestó: por la dureza de vuestro corazón os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no era así. Pero yo os digo que si uno repudia a su mujer, no hablo de unión ilegítima, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron: si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo: no todos entienden esto, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre, a otros los hicieron los hombres, y hay quienes se hacen eunucos ellos mismos por el reino de los cielos. El que pueda entender, entienda. Este texto es particularmente hermoso porque nos va a ayudar a entender el sacramento del matrimonio, ¿no? Fíjense, esto se repite de manera homóloga en este texto de Mateo, se repite en Marcos también. Porque en la época de Jesús les faltaba a los hombres paciencia, tolerancia, porque era una sociedad machista, como ya lo hemos dicho, que provenía de las leyes del Antiguo Testamento, en donde poco importaba la mujer, poco importaban los niños. Y la ley de Moisés
ordenaba el repudio, no solamente lo sugería, lo recomendaba, sino ordenaba el repudio de la mujer pecadora. Y se facilitaba pues abandonar a una mujer, dejarla con los hijos bailando por ahí, eh, y el hombre, muy bien, gracias. Y te pregunto, ¿en el mundo moderno han cambiado las cosas? No, porque estamos tan acostumbrados a lo práctico, ¿ah? Que hoy en día ya no es un atributo único de los hombres. Esta maldad, esta intolerancia, esta forma de repudiar al cónyuge y hacer lo que uno cree conveniente. Claro, hoy en día tenemos computadoras y tenemos mouse. El mouse nos permite dar un clic y desaparece la ventanita. Damos otro clic y aparece la página web. Damos un clic y desaparece la mujer, desaparece la cónyuge. Damos un clic y desaparece el hijo engendrado. Se aborta. Damos un clic y desaparece el enfermo, del cual yo me compadezco. Pobrecito, tiene derechos. Él quiere, y yo también quiero que muera dignamente, pero rápido. Oye, ¿y dónde quedó el principio de no matar? Que se extiende a no abortar, que se extiende a no la eutanasia. ¿Dónde está el principio de no robar, no fornicar, no cometer adulterio? Ya sabes por dónde va el mundo, ¿verdad? Es un facilismo, un inmediatismo deshumanizante. Ahora todo es más fácil. Más aún, si otro es el que se equivoca, simplemente lo cancelo, le aplico la pena de muerte y desaparece el malo. Parece ser que el demonio, al querer quedarse con la razón, te llena el ojo de sangre y te impulsa a olvidarte del Espíritu Santo que tú y yo llevamos adentro. Nos dice Jesús que el llamado a la salvación va por otro camino. ¡Ojo! Y del sacramento del matrimonio tenemos mucho para hablar, pero mucho, mucho y por horas, ¿no? Pero en esta parte me gusta a mí señalar asuntos súper importantes para que los tengamos anotados todos los que somos casados. Primero, el matrimonio cristiano solo puede ser entre varón y mujer. Punto. Así fue la creación del mundo. Y ni el Papa ni los sacerdotes no están en contra de nadie, simplemente que ellos no van a cambiar la letra de las Sagradas Escrituras. Tengamos caridad con los hermanos que piensan diferentes, que tienen otro tipo de tendencias. Sí, pero reconozcamos también que esa parte de la Biblia, desde el Génesis, pasando por Mateo, por este texto, eso no va a cambiar nunca, no puede cambiar. Matrimonio entre hombre y mujer. Número 2, el hombre y la mujer dejan su hogar paterno. Ojo, ojito, no dice que abandonan a papá y mamá, no dice los abandonan, dicen dejan el hogar paterno para formar una sola carne. Y esto habla que el matrimonio es unidad en todo. Y esa unidad es exclusiva y excluyente. A buen entendedor, pocas palabras. Tercero, el sacramento del matrimonio es indisoluble. Por eso el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 2385 nos dice que el divorcio tiene o adquiere caracteres de inmoralidad, no por lo que es en sí mismo, sino porque causa un desorden tal que introduce
el veneno en la célula familiar y en la sociedad. Un desorden que causa graves daños. Primero, para el cónyuge que es abandonado. ¿Cómo sufre? Ese cristiano sufre. Dos, sufren los hijos que traumatizados por la separación de los padres y además a menudo viven en permanente tensión a causa de sus peleas, también son grandes perjudicados. Y tercero, por su efecto contagioso, ya que es una plaga social, ¿no? Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. Hay excepciones, ciertamente no nos vamos a meter a profundizar, no es una charla, sino solamente es una reflexión acerca de esta lectura. La materia del matrimonio y del divorcio pues es muy amplia y da para más, ¿no? Baste decir con que para la Iglesia Católica el matrimonio es una invitación a salvarse a través del sagrado vínculo. Los cónyuges se santifican los unos a los otros, porque la salvación es para todos, incluso para los hermanos de opciones sexuales diferentes, para los hermanos que están divorciados, para sus hijos, pero el llamado a la santidad es para todos. Importa mucho el sacramento en el que varón y mujer se encuentran gracias a la voluntad de Dios y se unen ante Él. Sí, importa mucho, pero también importan mucho la familia. ¿Mm? No te olvides que la iglesia es la gran familia de familias, independientemente de los sucesos, vicisitudes humanas. Ante todo, estamos viendo esta semana que es bien importante la paciencia y el perdón. El Señor quiere que no te falte hoy la paciencia, pero que tampoco te falte la honestidad, porque es mejor testimonio cristiano el ejemplo, el comportamiento, que 1000 sermones. Hagamos nuestra oración final. Y para hoy quiero que hagamos una oración a la divina providencia que encontré esta semana. Encontré esta oración tan bonita que es casi un verso. A la divina providencia. Pidamos a la divina providencia que nos dé su protección esta semana a nosotros, a nuestros hijos, a nuestro trabajo, a nuestras empresas, a nuestra salud, ¿no? Que esté permanentemente con nosotros. Nuestra Santísima Virgen, la Virgen María, que está desde el cielo mirándonos, protegiéndonos. Y esta oración a la Divina Providencia dice lo siguiente: Divina Providencia, concédeme tu clemencia por tu infinita bondad. Arrodillado a tus pies, a ti, de toda caridad portento, te pido para los míos casa, vestido y sustento. Concédeles la salud, llévalos por el buen camino, que siempre la virtud sea la que les guíe en su destino. Tú eres el consuelo mío, en ti creo, en ti espero, en ti confío. Tu divina providencia se extienda a cada momento, para que nunca nos falte casa, vestido y sustento, y los santos sacramentos en el último momento. Amén. Esta hermosa oración es a la divina providencia que, como hemos dicho, nos va a acompañar durante toda esta semana. Un gran abrazo para todos, que Dios les bendiga y los esperamos en el próximo programa de Sintonía Divina.